Pido disculpas por el retraso. Vengo del Valle del Jordán. Estuve en la base de la brigada de los Hasmoneos, la primera brigada ultraortodoxa en las fuerzas de defensa de Israel. Estuve allí con comandantes dedicados, casi todos egresados de yeshivot. Pero lo que realmente me conmovió fue ver a los soldados, jóvenes, algunos no tan jóvenes, de 26 años e incluso mayores. Vienen de hogares ultraortodoxos, se alistan en las posiciones más altas que existen en la CFDI. Ellos también estudian, aunque algo difícil en el terreno, en una tienda de campaña, pero estudian. También mantienen el estudio de la Torá, y al mismo tiempo son excelentes combatientes. Estuvieron en Gaza, mataron a decenas de terroristas. De forma ejemplar, en esa operación no murió ninguno de ellos. Pero lamentablemente, la semana pasada, 5 de sus compañeros de la unidad Netzach Yehudá cayeron en Gaza. Ellos me dijeron: primer ministro, vinimos por voluntad propia. Incluso tuvimos que enfrentarnos a nuestras propias familias. A veces, todavía no podemos volver a casa. Vinimos por decisión propia. Y si ustedes quieren criticarnos desde lejos, está bien. Pero no con provocaciones ni con conflictos internos, y mucho menos con fines políticos. Los jóvenes religiosos son una parte fundamental de nuestro pueblo, y lo seguirán siendo también en el futuro. Ellos deben servir, sí, pero también debemos respetar su mundo, el mundo de la Torá, y es posible hacer ambas cosas. Saquen la política de esto. Es posible hacer ambas cosas. Y cuando los vi, a los soldados, y vi el tipo de gente que hay ahí, no hay deserciones. 0 deserciones. Entramos con una semilla en el terreno y ahora los estamos cultivando como una torre, con más calidad, más preparación, más bases. Por cierto, nos infiltraron por Galilea, o más precisamente por nuestra frontera occidental, la cual también debemos proteger, así como protegimos la frontera occidental. La barrera que construimos en la frontera con Egipto salvó al Estado de Israel. Sin ella, ya no habría un Estado judío y democrático. Habríamos recibido 1,5 millones de inmigrantes ilegales musulmanes provenientes de África. Queremos un Estado judío y democrático. Queremos la participación del público ultraortodoxo. No somos enemigos del mundo de la Torá. Permitiremos tanto el mundo de la Torá como el reclutamiento. Y vamos a sacar la política de todo esto. La misión nacional es demasiado grande e importante. Esa es la razón por la que llegué tarde, porque estaba profundamente impresionado. Por cierto, me preguntaron: dime, ¿de dónde viene el nombre Espadas de Hierro? Respondí: de una computadora. Supongo que la computadora estaba en Taiwán. No tiene un significado especial. Luego me preguntaron: ¿y de dónde viene el nombre Kelevi? Dije: fue una sugerencia que me dio mi secretario, aunque no exactamente con esas palabras. Me pareció bien. Viene de las fuentes bíblicas. El pueblo se levantará como un león. Proviene de nuestra fuente, de la Torá, y representa el cierre, aunque aún incompleto, de la guerra de rebelión. El pueblo se levantará como un león. El pueblo se levantó, y ustedes representan al pueblo, y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Veo en el mundo muchos amigos cercanos, amigos antiguos que conozco desde hace décadas, y todos ustedes son socios en la construcción del Estado, en fortalecer el Estado, en asegurar la calidad de vida de los ciudadanos del Estado. Hablo de todos los ciudadanos: judíos, musulmanes, cristianos, drusos, circasianos y beduinos. Bendigo a los ministros y ministras del gobierno que están aquí, al presidente de la Knesset, a los miembros y las miembros de la Knesset, a los jefes de montañas y autoridades locales. Realmente trabajan mucho las 24 horas para el beneficio de sus comunidades, y un agradecimiento personal va para nuestro amigo Haim Bivas por organizar esta importante conferencia.
Quiero bendecir también a los jefes de las fuerzas de seguridad y al servicio público, a los jefes y directores generales y directoras generales, y quiero expresar un agradecimiento especial a la directora general interna de la oficina del primer ministro, Dorothy Steinmetz, quien impulsa con fuerza los programas de los distintos ministerios y trabaja junto con ustedes. Acabamos de completar la operación Kelevi Yaakov, Espadas de Hierro, y también lo que hemos avanzado anteriormente, y hoy más que nunca en cualquier otro año, y nos reunimos cada año. Quiero destacar especialmente la cooperación entre las ramas del gobierno, las dos ramas, la rama gubernamental y la rama municipal. En el gobierno afinamos la política nacional, asignamos presupuestos para proyectos, construimos infraestructuras. Ustedes, en el gobierno local, están conectados como raíces profundas al área donde viven. Ustedes brindan servicios a los residentes, atienden las necesidades del día a día, porque sin el día presente no hay un mañana. Ustedes también construyen el mañana, y la combinación de estas dos ramas crea el todo. Tienen una gran importancia siempre en la rutina, pero mucha más importancia en tiempos de guerra. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos 21 meses desde el ataque del 7 de octubre para defender nuestro país y para continuar construyendo nuestro país. El desarrollo de Israel no se detiene ni por un momento. Hubo quienes dijeron que la economía se destruiría. Ustedes saben que eso no es cierto. Saben lo que está pasando ahora. No hablo del mercado de valores. La bolsa está vertical, no hacia abajo, sino hacia arriba. Hubo guerra. Hubo bombardeos terribles. ¿Por qué? Porque descubrimos una capacidad maravillosa en las comunidades, en las montañas. Una capacidad de combate maravillosa contra un enemigo que parecía imposible y que nos bajó en el ranking, sí, en el ranking del Estado de Israel. Lo que algunos llaman una amenaza estratégica, ¿qué fue realmente esa amenaza estratégica? ¿Fue en Arán? No. Tal vez en Uman, tampoco. Sabemos con certeza que la amenaza era Irán y sus representantes. Y les hemos asestado un golpe decisivo a Irán y a sus apoderados. Estamos cambiando. Hemos cambiado el rostro del Medio Oriente. Y este cambio ha sido posible gracias al sacrificio de nuestros héroes, nuestros combatientes, nuestros pilotos, nuestro personal de inteligencia, nuestros soldados que luchan sobre el terreno en Gaza, los que cayeron, los que estuvieron a su lado, los heridos, el Mossad, nuestras agencias de seguridad y el Shin Bet. La movilización vino del pueblo al pueblo. Kelevi Yaakov se levantó. ¿Y cómo se levantó? Y el desarrollo no se detuvo ni por un momento, ni en la guerra, ni siquiera en Tel Aviv. Durante todos los meses de la campaña, me aseguré de mantener contacto con los jefes de las autoridades locales. Realizamos encuentros cara a cara. Hago visitas en el terreno. Hablamos por teléfono. Quiero volver a una conversación muy importante que tuve con los jefes de las autoridades en el sur del país 2 días después del inicio de la guerra. El 9 de octubre de 2023 les dije: los abrazo a ustedes y a los residentes. Vamos a cambiar el rostro del Medio Oriente. Venceremos a nuestros enemigos con mucha fuerza. Esto es lo que estamos haciendo en 7 frentes de guerra, luego en Siria, en Yemen, en Judea y Samaria, y como dije, en Irán, en la campaña para alcanzar la victoria y liberar a todos nuestros secuestrados. Estamos pagando precios dolorosos, también hoy, también ayer no hoy, con la caída de 3 de nuestros héroes, Shoam, Menahem, Shlomo Sharam y Yuli Factor. Que su memoria sea bendita. Al mismo tiempo, tenemos muchos logros brillantes, logros que quedarán para generaciones. Mientras dirigimos el esfuerzo bélico en los distintos frentes, ustedes presentaron dificultades y angustias. Siempre estoy atento a ustedes. Espero que hoy comprendan que no tuvimos la posibilidad, ni yo personalmente tuve esa posibilidad,
de darles una advertencia anticipada sobre lo que iba a suceder, porque, al mismo tiempo, estábamos enfrentando un verdadero bombardeo aéreo como el Blitz británico durante la Segunda Guerra Mundial. No se trató de cohetes, sino de misiles, como si estuvieran cayendo autobuses cargados de explosivos desde el cielo a velocidades cercanas a Mach 6 u 8. Sabíamos que eso iba a pasar, pero no había alternativa. La sorpresa era absolutamente decisiva. Y entiendo que ustedes también lo entienden. No pudimos darles ninguna advertencia previa. Pero desde el principio, antes de eso, planeamos cómo podríamos seguir brindándoles, durante el ataque que vendría, toda la asistencia posible, respondiendo a las sirenas de emergencia de las comunidades. También sabíamos que necesitaríamos programas de rehabilitación a largo plazo. Esto ya es algo que experimentamos porque establecimos la Administración de la Resurrección para rehabilitar el área alrededor de Gaza. Ustedes saben que diseñamos el esquema de desarrollo con los consejos locales, asignando enormes sumas, 18.000 millones de shekels, entre 2024 y 2028. Estamos reconstruyendo las comunidades que fueron dañadas. Estamos haciendo crecer las comunidades que sufrieron pérdidas terribles. Estamos invirtiendo en ayuda para los evacuados en todos los ámbitos. Y hasta ahora hemos logrado que más del 90% de los residentes del área alrededor de Gaza hayan podido regresar a sus hogares. Creo que vamos a romper récords de crecimiento demográfico en esta zona de resurgimiento. Será fuerte, será próspero varias veces más. Una semana antes de la operación Kelevi, Espadas, viajé al sur. Fui a Beersheba, a la que estamos convirtiendo en una metrópolis en el corazón del Negev, y a Yeruam, que está creciendo. Sí, está muy bien. ¿Saben qué se ve allí? Yeruam. Nadie viene a Yeruam. Todos van a Yeruam. Hay alrededor de 1.000 unidades habitacionales. No hay suficiente oferta. Hay mucha demanda. Ya no hablo de lo que pasa en Beersheba. La construcción es enorme. Se puede ver. Allí establecimos el Hospital Asuta, que es una adición importante para los servicios médicos en el sur. En la ceremonia que realizamos allí, presenté los puntos principales de mi visión, que también es válida para el Negev. Muchos de ustedes ya la conocen. Ben Gurión tenía una gran visión, una visión de desarrollo del Negev. ¿Cómo se logra eso? La forma es una combinación de inversión estatal e infraestructuras nacionales, junto con inversión empresarial del sector privado, de emprendedores y negocios. Presten atención porque esta es la vía, esta es la conexión, esta es la forma, no hay otra manera. Estas inversiones son posibles gracias a la economía libre que hemos implementado aquí. Hay muchos emprendedores, hay muchos negocios. Primero que todo, esto nos obliga a nosotros a nivel gubernamental a invertir en infraestructura. Construimos primero la valla en la frontera con Egipto, que protege al Negev de la inundación, no solo al Negev, sino al país entero, de la avalancha de inmigrantes ilegales musulmanes del África. Si no hubiéramos hecho esto, 1,5 millones de inmigrantes ilegales africanos podrían haber dicho adiós al Estado de Israel. Hoy estamos haciendo acciones similares en la frontera con Jordania, en nuestra frontera con Jordania, de donde vengo ahora, incluyendo el fortalecimiento de los asentamientos, la construcción de granjas agrícolas. También vamos a construir bases para el público jaredí, jaredíes, dentro de esas bases, que también nos brindan protección en nuestra frontera oriental. Hemos pavimentado en el sur carreteras rápidas. Desplegamos vías de tren que acortan significativamente la distancia entre el centro y la periferia.
Mi objetivo, como he dicho muchas veces, es eliminar el concepto de periferia en el pequeño Estado de Israel. La mayor parte del país estará a menos de 1 hora en auto del centro. Eso es lo que sucede en las metrópolis, más o menos en las ciudades grandes. Cada ciudad grande tiene suburbios. Ese es el tiempo que toma llegar a ellos. No están en el extremo de Francia o Alemania o cualquier otro país. No debería ser así aquí tampoco. Por eso conectamos el transporte rápido, principalmente el tren rápido, pero no solo para permitir que los residentes lleguen al centro y que el centro llegue a los nuevos suburbios, y a veces a nuevas ciudades que crecen y cambian el balance completamente. Y aunque tome más tiempo, ya no habrá periferia en Israel. Quizás salvo en el sur profundo, pero quiero que sepan que he instruido a los ministros de Finanzas y Transporte. Veo aquí a la ministra de Transporte. Hola. He instruido a avanzar con la ley de infraestructura nacional para que podamos extender el tren hasta Eilat. Esto dará un impulso enorme al Negev, donde está la mayor parte del territorio geográfico de Israel, el 60%. Gracias a las medidas económicas que tomamos y gracias a la construcción de nuevas infraestructuras, empresarios de Israel y del mundo desean desarrollar proyectos rentables. Así está sucediendo en Beersheba y sus alrededores. Por ejemplo, el Hospital Asuta que les mencioné no es un hospital estatal, es un hospital privado, una iniciativa empresarial. Shmari Yahu Shamir, el principal emprendedor, dice: quiero invertir en Beersheba. Hay transporte, hay playas, hay universidad que también cuentan con una línea rápida de tren a Tel Aviv. El principio está claro. En esa misma visita también fui a Yeruam. Firmamos allí un acuerdo marco para construir miles de unidades habitacionales nuevas y hace menos de 2 semanas, antes de mi importante viaje a Estados Unidos, visité otros 2 lugares en el sur. Disculpen, después de visitar Beersheba y Yeruam, también visité Bikurim, que me emocionó mucho. En el Kibbutz Mirot, mi esposa y yo nos encontramos con los miembros del kibbutz que sobrevivieron a la masacre y otros que regresaron del cautiverio. Frente a la destrucción y ruina, les prometí a los residentes que volveríamos la vida al kibbutz. Ya está en marcha. Estamos recortando burocracia, simplificando procesos para reconstruir lo más rápido posible, pero aún se necesita más dinero. Presidente del Fondo Nacional del Estado, Ifat, ¿estás aquí? ¿Dónde está ella? Esto es más importante aquí, más importante que cualquier otra cosa. Además, toma 5 minutos votar. Y les digo, mañana hay una reunión de la Junta Directiva y esperamos que el Fondo Nacional Judío aporte su parte importante para la reconstrucción de Nirot. Esto está en marcha. El kibbutz será reconstruido mucho más grande, mucho más próspero. Esta es nuestra respuesta a esos monstruos. Así que en primer lugar es Nirot. En segundo lugar, también me emocionó mucho Ofakim. Allí nos encontramos con héroes. Llegamos a la ciudad el 7 de octubre y conocimos familias silenciosas. Vi que en Ofakim, como pasa en Ashkelon, Sderot, Netivot, Dimona, en todas partes del sur, hay construcción. Hay algo en lo que siempre me fijo, 2 cosas. Siempre miro, si estoy en un país u otro, lo primero que miro son las carreteras, si son nuevas y rápidas, equipadas. Lo segundo son las grúas. Las grúas lo dicen todo. En todas esas localidades veo carreteras, veo grúas, veo torres, edificios altos. En Dimona, recuerdo que hace años había 300 departamentos vacíos. La gente quería deshacerse de ellos. ¿Recuerdan? Eso fue hace décadas. Hoy hay miles de unidades habitacionales y edificios altos. La demanda está por las nubes. Muchas gracias. Seguiré viniendo. Seguiremos haciendo crecer el sur con inversiones enormes demográficas, sociales y económicas. Respecto al norte, hace un año aprobamos en el gobierno el plan para el norte. Hay quienes siguen preguntándose,
¿Qué va a pasar con el norte? ¿Cuándo se ocuparán de eso? Si van a ocuparse de eso. Allí está Hezbollah. Hay residentes que no volverán a la normalidad. Se hacen esa pregunta en tiempos de guerra, pero no se puede compartir todo. Eso no solo se aplica a la operación Kelevi durante los combates. Escuché a alguien decir que el signo de populismo es la palabra ahora, 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 ahora. Todo ahora, hoy. Cuanto más rápido, mejor. Pero no siempre se puede contar con eso. No siempre es ahora. Toma un poco de tiempo. Dijimos que alejaremos a Hezbollah y sí, lo alejamos más. Lo alejamos. Sí, le dimos una buena golpiza. Y hoy nadie piensa que una invasión sea posible según el plan de Irán y sus ramificaciones que entrarían simultáneamente. Eso ya no pasará. Hay otras cosas que hay que hacer, pero actuamos en el norte o paralelamente. Hace un año, dejamos en el gobierno el plan para el norte. Antes de nuestra operación poderosa en el Líbano, asignamos miles de millones de shekels para respuestas inmediatas que aliviarán las dificultades de las comunidades en las zonas de conflicto, y al mismo tiempo aprobamos el plan multianual Amanecer del Norte. Fortalecimos la continuidad funcional de las autoridades en las zonas amenazadas, permitimos que esas autoridades proporcionaran servicios municipales y así mejoramos la resiliencia local. Me dijeron que no volverían, yo dije que sí volverán. Todavía hay mucho trabajo por hacer allí. El dinero está, ahora hace falta la acción. Nos dedicaremos a eso, nos concentraremos en eso y lo haremos, porque tenemos muchas metas en el norte. Reconstruir las comunidades afectadas por el fuego enemigo, fortalecer negocios y fábricas, apoyar la innovación especialmente en el sector tecnológico y fotónico, asegurar la resiliencia enérgica, diversificar los servicios sociales, fortalecer el tejido comunitario, fomentar la educación, la sociedad, el transporte, el turismo. Todas esas cosas que ustedes conocen de primera mano, porque ustedes también las están haciendo. También incentivamos la expansión y desarrollo de los asentamientos en los altos del Golán y otro plan quinquenal importante que hemos iniciado para el desarrollo socioeconómico de las comunidades drusas y circasianas en las regiones de Galilea, Carmel y Golán. Este es un plan sin precedentes por un total de 4.000 millones de shekels y proveerá mucho a la sociedad drusa y circasiana. Esta es una obligación básica hacia nuestros hermanos, los pueblos minoritarios que están ligados a nosotros por pactos de sangre y de vida. Esta mañana he dado instrucciones para llevar a cabo una acción muy poderosa contra las fuerzas del régimen en Damasco que se desplazaron hacia una zona que definimos como desmilitarizada. Desmilitarizada tanto para nuestra seguridad como para la de las comunidades drusas que se encuentran allí. Sí, Kaswa o Kaswa llega hasta la frontera, a una distancia aproximada de 70 kilómetros. No permitiremos que ese lugar se convierta en un segundo Líbano. No va a pasar. Tampoco aceptamos el primer Líbano. Cambiamos la seguridad y no permitiremos otro desarrollo como ese. Ellos actuaron con fuerza clara y actuaremos según sea necesario. Eso depende de las fuerzas terrestres y de artillería. No permitiremos que un ejército ingrese allí, ni tampoco fuerzas terrestres. Lo que suceda en adelante depende de lo que el régimen en Damasco haga o no haga. No tenemos interés de provocar un enfrentamiento con ellos. Queremos ampliar el círculo de la paz, pero actuaremos. Y esta es una de las lecciones que aplicamos consistentemente en todos los frentes. Actuaremos para asegurar nuestra seguridad y evitar el desarrollo de amenazas. Esto es importante. Muy bien. Ayudamos a las autoridades que tienen una población musulmana grande y también a los no musulmanes. Para mí no hay ninguna diferencia. Ciudadano es ciudadano. Ciudadana es ciudadana. Un ciudadano tiene derechos y debemos velar por la igualdad de oportunidades para todos. Queridos amigos,
Este año he presentado mucho. Creo que este es un año importante y también marcará nuestra dirección hacia el futuro. Pero aquí detallo todo lo que hacemos mano a mano con ustedes. El gobierno local, también en otras partes del país, en Jerusalén, sus alrededores, en el centro del país, en Judea y Samaria, y también en el Valle del Jordán. Solo quiero decir algunas cosas sobre su labor en la operación Kelevi. Vi el desempeño muy impresionante de las autoridades. El presidente Trump me preguntó, ¿cómo se las arreglan? Porque cayeron sobre ustedes esos terribles misiles. ¿Cómo se las arreglan? Le respondí, tenemos un pueblo muy fuerte. Tenemos autoridades muy fuertes. Él se interesó mucho en cómo la gente sobrevive a eso. Le dije, desafortunadamente, unos 30 no sobrevivieron, pero otros sobrevivieron porque se cuidaron. ¿Sabe qué? Tienen unas cajas de concreto dentro de las cajas. Le dije que sí. También hay refugios, pero aún falta completar. Le dije que nuestras puertas son nuestra arma secreta. No es un arma secreta, es muy visible. Quiero agradecerles. Es el arma secreta del Estado de Israel. En los 12 días de la operación en Mech Lavi, Valle de León, quitamos 2 amenazas existenciales. La amenaza del plan nuclear de Irán y la amenaza de miles de misiles balísticos que planeaban lanzar sobre nosotros. Si no hubiésemos actuado ahora, pronto estaríamos enfrentando peligro de destrucción. Lo comparo con una persona que tiene 2 tumores, el cáncer nuclear y el cáncer de misiles, y sabe una cosa, que debe extirparlos. Eso no significa que no regresará, solo sabe una cosa. Si no lo extirpa, no habrá futuro. Por eso actuamos y como actuamos. Todo el mundo mira esto y también lo aprecia. El nuevo estatus del Estado de Israel nos brinda grandes oportunidades. No ha terminado. Hay más desafíos. También lo conocen. Aún no hemos terminado en Gaza. Están los hilos. Aún hay 20 cautivos vivos, quizás al menos 20 y hasta 30 caídos. Estamos comprometidos a traerlos de vuelta. Pero después de destruir la mayoría de las ramificaciones terroristas del eje personal, también golpeamos la cabeza de la serpiente. Pero no ha terminado. Solo que el logro ya es claro. Las posibilidades ya son evidentes. Visité la mayoría de las ciudades afectadas durante y después de la operación. Estuve en Bat Yam, Rishon LeZion, Rehovot, Beersheba, y hablé con alcaldes a quienes no había visto. Quiero destacar a los equipos municipales que trabajaron con combatientes del Comando del Frente Interno y con las fuerzas de rescate. Estuvieron horas largas en las zonas afectadas y llegaron en segundos a esas zonas. Fue una tarea enorme. Hicieron un trabajo sagrado arriesgando sus vidas por nuestros ciudadanos, por el bien de los residentes. En esta prueba estuvimos juntos en grande, no solo en el frente, sino también en la víspera de la era de los misiles. El frente interno también es un frente. Los ministerios y las autoridades locales mantuvieron con éxito el orden de la vida bajo los ataques de misiles. Protegieron poblaciones, activaron sistemas de emergencia, dieron respuestas sociales, a veces, muchas veces, también apoyo psicológico cuando fue necesario, alojaron residentes en viviendas temporales, ayudaron mucho a la comunidad y finalmente permitieron un retorno eficiente a la rutina. Y ahora nos dirigimos a la tarea de la reconstrucción. Reducimos la burocracia, eliminamos obstáculos, aceleramos, promovemos. Esta es una renovación a gran escala. Y este es el resumen de la historia de Amán, esperanza, la historia del país. Cada día nos levantamos, de cada crisis crecemos. Estoy seguro que con la ayuda de Dios logramos la victoria total. Derrotaremos a nuestros enemigos, traeremos a nuestros cautivos, aseguraremos nuestro futuro, fortaleceremos la economía israelí como nunca antes. También el gobierno local se beneficiará con más recursos, infraestructuras, más innovación tecnológica, incluida la inteligencia artificial. Tendrán ciudades mucho más inteligentes de lo que imaginan.
Tendrán un país inteligente que ya es mucho más inteligente de lo que se pueden imaginar. Y habrá más proyectos para mejorar la calidad. Quiero agradecerles por su maravillosa labor que todo el mundo ha visto. Quiero desearles a ustedes y a nosotros una continuación de trabajo fructífero en conjunto en cada autoridad. Seguiremos trabajando juntos para traer bendición a todos los rincones del país. Muchas gracias a todos, de todo corazón. Muchísimas gracias. תודה רבה לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.